Gracias por continuar con nosotros. Para mí un placer encontrarme con esta mujer en este escenario. Fuera del trajín periodístico, conocer lo que ha sido lo que le ha dejado la pandemia y se ha traducido a un libro electrónico. Todo lo que hemos estado en el proceso de crear, de hacer un libro. Sabemos que es lo mismo que tener un hijo. Yo digo que parir un muchacho. Es parir un Pero ven muchacho. acá. Y para hablar de bueno, no me atrevería a decir un emprendimiento porque es una mujer que siempre ha estado en los medios de comunicación y que esta vez se va a destacar como una escritora de un tema que a muchos de nosotros nos dejó una enseñanza. Lo que la pandemia tachado se llevó, trajo. Con mucho gusto recibo a María Isabel, que está con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Buenos días. María, cuéntame de esta experiencia. Es un ebook, pero cuéntame de esta experiencia de pasar un poquito más de la periodista, extender este trabajo y llevarlo a este ebook. Y bueno, para mí fue un atrevimiento. Ahora soy autora. No he llegado a ser escritora todavía, digamos que ¿Todavía? soy autora, estoy en ese proceso, porque los periodistas a veces nos damos como licencia para hacer como ciertas cosas. Sí. Bueno, pues yo me di ahora esta licencia para ser autora y fue una experiencia realmente muy gratificante. No solamente escribir y plasmar lo que la pandemia me trajo, lo que la pandemia me dejó, sino también que cuando una persona lee el libro y me hace el comentario, eso es lo que me llena a mí de felicidad realmente, que cumplí la meta que yo quería. ¿Y qué se llevó la pandemia? Por lo menos algunos puntitos para que la gente busque el ebook, ¿verdad? Pero algunos puntitos, ¿qué se llevó la pandemia? Bueno, la pandemia es un tema un poquito sensible. Perdimos muchas cosas. Sí. Muchos de nuestros seres queridos se durmieron en la muerte. Sí, sí. Aparte de que nos sentíamos muy frustrados. No voy a generalizar, porque muchas personas quizás no se sintieron así, pero llegó un momento que estábamos encerrados. Y preguntándonos ahora qué vamos a hacer, qué pasará. Veíamos las noticias de una manera loca, 24 horas, luego decidimos no ver las noticias para no seguir enloqueciendo con todo esto. Y la pandemia se llevó para muchas personas con las que yo hablé la esperanza. Se quedaron vivos, pero perdieron la vida. Se quedaron Sí, porque perder la vida no es morir físicamente. No. Tampoco. Hay una muerte que es más dolorosa. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, porque hay una muerte y la gente se queda viva. Sí. ¿No te ha pasado esa gente que se muere en ti, pero está viva? Y tú sabes que te puede encontrar con ella, que la puede ver. Siempre he dicho que es más, ahí estamos viendo la portada y ahorita vamos a decir dónde lo pueden conseguir. Me gusta. Sí, el concepto está chulísimo. Sí, me gusta. ¿Perdiste algo más grande que lo que podías ver en la noticia que te llevó a escribir este ebook? Sí, como mencioné ahorita, al igual que muchas personas, perdimos a seres queridos que se durmieron en la muerte, lamentablemente. Pero así mismo llegó un momento, no voy a decir que toqué fondo, porque siempre me mantuve con cierto optimismo y todo eso, gracias a mi familia y a mis amigos, pero llegó un momento que yo dije, pero no, o sea, tenemos que seguir. Y de hecho, como mencionaste, que estábamos viendo la portada ahorita, es eso, tachar esas cosas malas, tachar lo que la pandemia se llevó. No estoy diciendo de olvidar, porque no podemos olvidar todo eso, sino de dejarla un poquito atrás, para enfocarnos un poquito y trabajar ahora en el presente que tenemos, ¿verdad?, para poder entonces disfrutar un futuro y desarrollarnos. Ese es el mensaje. ¿Qué te trajo entonces? ¿Qué te trajo? Además de la autora. Además de la autora. Además de esa parte de tu carrera o de las carreras que nos une, de llegar a dar un paso más, de no solamente ser la periodista de un medio, sino que también he visto que a través de las redes sociales has crecido bastante, llevas un mensaje. ¿Qué más te trajo la pandemia? La pandemia me trajo un cambio de mentalidad. Sabes que uno tiene un chip
Nosotras las que pasamos de 25. Yo cumplí 18 ahora y es un problema. Tú estás grande, ¿tú tienes 25? Sí, ¿Cómo voy es? por ahí, ¿Cómo es? voy por ahí. ¿Cómo es? Yo no sé ustedes, yo cumplí 18, yo no sabía que era tan difícil después que uno se hacía grande. Sí. Porque tú sabes que Mayor de edad, sí, ¿no? mija, Mayor de porque edad. tú eres chiquito y tú quieres ser grande. Y Sí, después que tú eres sí, grande sí. y te dan todas las responsabilidades, Sí. tú Entonces, dices, quiere ¿dónde volver. puedo volver a ser chiquito? Quiere A ser volver. hijo, sobre todo. Debí quedarme chiquita. Me trajo un cambio de mentalidad porque uno, por ejemplo, cuando yo me crié, mi mamá me decía, tienes que tener un trabajo, y uno siempre tiene como un trabajo de 8 a 5, y que cobrar 15 y 30. Entonces como que mi mentalidad era como muy cuadrada en esa este parte. sentido. Porque los millennials son los que son ahora como más liberales, que el trabajo, que están aquí, que cambian de trabajo Sí, sí. cada rato. Pero los millennials Pero- son así porque tienen una mamá y un papá seguro. En mi casa viven dos. Dos, tiene dos. En mi casa viven dos. Y desechan trabajo. Que saben que no van a Sí, pasar como hambre. que- No, Sí. desechan trabajo, desechan cosas, ganan dinero, pero no pueden invertir ahí, pero viven ahí. Sí, Entonces exacto. se van de viaje, tienen vehículos mejores que la mamá. Le dije, se mudan, pero no me Atención, hacen. atención, hijos míos. Entonces, Entonces, el cambio de ese, Te llevó ahí. de ese chip para mí fue como que se me abrieron un poquito los ojos en eso. ¿Y cómo fue, por ejemplo, sentarse a parir páginas durante ese proceso frustratorio? Porque fue para todos en principio una frustración el tema de la pandemia, porque fuimos aprendiendo en la medida en que iban pasando los días a manejar la situación. Mucha angustia. Ya yo estaba loco con esa cuestión. Estaba que yo salía, aunque fuera a la esquina, pero tenía que salir. ¿en serio? Sí, yo no soporto ese Yo encierro. descubrí en la pandemia que yo o maduré o me no. disfruté o me disfruté el proceso, que son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo fue esa parte, parir esas ideas? Yo tuve mucho deseo de escribir como periodista. Yo me declaro periodista también. Tú sabes sabes que hay una terapia que es escribiendo, ¿verdad? Sí. Entonces te pudo haber servido de terapia. Entonces yo quería como plasmar eso para luego leerlo. Entonces me di cuenta como que podía también compartirlo, porque en pandemia, en el 2019, porque es como una historia, en el 2019 yo dejé un trabajo de 15 años en uno de los periódicos más importantes del país, con un puesto bueno y con un sueldo, digamos, bueno. Aceptable. Que se aceptaba. Aceptable. Entonces eso da para jugo. En el 2019 yo comienzo un poquito a cambiar mi chip y tengo una empresa y hago una oficina en mi casa, que impresoras, escritorio, una oficina, un cuarto para mí. En el 2019 paso todo ese tiempo trabajando remoto, ofreciendo contenido editorial, editando varios productos y libros, etcétera. Entonces ya cuando llega la pandemia, muchas de mis compañeras me preguntaban cómo podían trabajar desde su casa, porque ya yo tenía prácticamente un año trabajando remoto desde mi casa. Wow. Y me preguntaban eso, ¿y qué tú haces? ¿Y qué tú hiciste? ¿Y dónde tú trabajas? ¿Y qué tú haces? Dime. Entonces yo comencé, porque en el 2019, digamos que yo me hice experta, hice unos cursos de gestión de tiempo, que es muy importante. Es importante. ese. Sí, eso es importante. Entonces, Sobre todo para dejar el horario de 8 a 5. sí, sobre todo para eso. Y estando en la casa, entonces, como ya tenía un año de experiencia, cuando yo comienzo a escribir, y también esas colegas comienzan a llamarme, a preguntarme, mira, pero dime algo, inclusive algunas me hicieron entrevistas que salieron en los periódicos sobre cómo trabajar desde casa. Yo dije, pero yo creo que esto le puede servir. Inclusive le pasé parte a una persona y me dijo, María, lo puse en práctica y me siento una experta. Claro. Entonces de eso se trata un poquito también el libro. Y no sé si le pasó igual que a mí. Por ejemplo, el trabajar desde la casa, todos los caminos conducen y terminan en la cocina. Terminaban, sí. ¿Usted sabe cocinar? Bueno, Claro. es un sandwichito. Claro. Que sabe, ¿vale? Sí, él Pero hace- que él la hace pan. ansiedad, no, Él hace pan. la ansiedad.
realmente es, todos los caminos conducían a la cocina. Café 5 veces, abrir esa nevera, buscar... Tiene que hacer lo que yo hice. Si tú pones una escalera en el medio de donde tú estás y la cocina, te pesa. O hacer parte también de lo que yo hice, que lo comento un poquito en el libro. Un momento que yo me puse a hacer zumba. Ajá. Luego me puse a hacer ejercicio con un entrenador por Zoom. Ajá. Se hizo de todo en la Y pandemia. no de todo. Y comencé una dieta. Y yo rebajé 40 libras en pandemia. Luego Sí, de todo el comenzar la mundo pandemia, subió. como 3 o 4 meses, después de los 4 meses yo rebajé. En vez de 40 tomar libras yo libras, rebajé. rebajó. Tú rebajaste. Bien. Sí. ¿El libro lo explica? Un poquito. ¿Dónde Habla un podemos, poquito de ¿dónde eso. podemos adquirir el ebook? ¿Cómo podemos ayudar a María a ser más escritora comprando el libro? El libro está en Amazon, ahora mismo está en español, pero a final del mes de noviembre de ahora y a principios de diciembre va a estar en inglés, que quiero agradecer a Lisette Veras por la traducción en inglés. Y Ok. también tengo la traducción en italiano, la estamos ajustando al diseño y va a estar también a principios de diciembre. La traducción en italiano la hizo José Demetrio, también la hizo Martina Chamón y Daniela Polucci. Wow. O sea, fue todo un equipo, que Un también equipo. en la traducción gozamos muchísimo porque Hay lo que se cosas que dice en no. español no se dice, o sea, fue una experiencia realmente interesante. Así que está en español, va a estar próximamente en inglés y en italiano. María tiene el excelente. compromiso de cada obra, de cada nueva experiencia profesional, De cada hijito. de cada hijito, aún no sea libros, poder, en otro momento vamos a hablar de gestión de tiempo. Creo que a la gente le hace muy importante. Muy interesante. Es un tema interesante, sobre todo para aquellos profesionales que no somos millennials y que entramos en un proceso de bajar un poco la revolución Y adaptarse. y adaptarse. Adaptarse. ¿Dónde la gente puede hacer contacto contigo en República Dominicana para cualquier otro trabajo periodístico o de impresión, que es lo que hace de contenido? ¿Dónde puede hacer contacto? Sí, bueno, me puede contactar por Instagram, que digamos que es lo más como popular en el mundo. Mi cuenta es @María y Matos en Instagram, @María y Matos. Bueno, gracias a María Isabel Matos, que Gracias. estuvo con nosotros esta mañana. La saqué de su horario laboral, pero creo que era importante Un placer. conocer el libro y que la gente pueda también gestionar e identificarse a través de este. Gracias, un placer. Bueno, Bueno, llegamos a la parte final. usted llegó, yo llegué, todos llegamos. Invitarles entonces para que mañana nuevamente 8 de la mañana estén con nosotros Así es. tempranito con todo el contenido que tiene la revista Tele 15.